Buenas noches. Anoche en la mesa que realizamos acerca de la lucha contra el narcotráfico nos preguntamos por qué razones, cómo así era posible que después de 5 años no se hubiese puesto en marcha todavía este sistema de control de insumos químicos para la lucha contra el narcotráfico, un sistema que fue dado por ley pero que requería de un software que fuese manejado por la SUNAT. De ahí iba a intervenir también el Ministerio de la Producción y la Policía Nacional. Y nos preguntamos y le preguntamos en ese momento a Najib Hirsch en el aire qué pasaba con la SUNAT que no sacaba adelante ese software, si no estaba, bueno, fue una pregunta retórica, pero de todos modos lo hicimos, si no estaba de alguna manera pues penetrada por el narcotráfico, no había otra explicación. Najib Hirsch nos envió un mensaje señalando que la compra y el diseño del software es responsabilidad de Produce, es decir, del Ministerio de la Producción, y que SUNAT simplemente lo financia. Bueno, entonces trasladamos la pregunta a Jorge Villasante, al ministro de la Producción. ¿Qué pasa con Produce? ¿Qué pasa con el ministro de la Producción que no saque con el Ministerio de la Producción que no saque este asunto? ¿No habrá ahí influencia del narcotráfico para que esto no se mueva? Bueno, esperamos una respuesta. Bueno, y hablando de Najib Hirsch y de la SUNAT, pues hoy día se anunció que se embargará a los clubes de fútbol que finalmente no se acogieron al plazo dado para anunciar su decisión de convertirse en sociedades anónimas, que era lo que les daba derecho a fraccionar su deuda en 20 años. No lo han hecho y entonces se procederá al embargo no solo de la taquilla, sino incluso también pues de los inmuebles, de los estadios, etcétera. En verdad, pues la SUNAT tiene razón, no puede haber privilegiados en el Perú, todos tienen que pagar impuestos. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las empresas azucareras, ¿no es cierto? Y más aún cuando los propietarios de estas industrias azucareras, en caso de los Oviedo, pues tienen sus propias empresas comercializadoras donde sí hacen jugosas ganancias, mientras no le pagan o pagan poco o no pagan lo que deben a la SUNAT, salud, etcétera. Bueno, una noticia interesante: el ministro de Economía ha señalado que se está evaluando reducir el impuesto general a las ventas antes de julio, reducirlo probablemente en un punto, bajarlo de 19 a 18%. Y se recordó que hace unos 5 años se subió este impuesto, o sea, hace 7 u 8 años se subió este impuesto de 18 a 19, en un momento pues en el que había dificultades económicas, en el que la recaudación estaba bajando. Pero ya esa circunstancia cambió, el país está creciendo aceleradamente, de modo que sería posible reducir este impuesto y de paso se ayudaría a combatir la posibilidad del incremento de los precios de los alimentos importados. Sabemos que en el exterior pues los alimentos están incrementándose de precio. Y bueno, también pues se ha hablado de reducir el impuesto selectivo a los combustibles para también controlar el incremento que inevitablemente habrá que hacer en el precio de los combustibles, puesto que el precio del petróleo a nivel mundial está subiendo. Dicho sea de paso, este asunto de la reducción del IGB ya fue planteada en la campaña electoral por Pedro Pablo Kuczynski, que planteó reducirlo no un punto, sino 5 puntos a lo largo de 5 años, dejarlo en 15%. Esto acompañado de un plan de formalización. Ha señalado que se incorporaría a la planilla más de 3 millones de trabajadores, es decir, a la planilla con derechos básicos elementales, ¿no es cierto? A nuestro juicio este es el planteamiento más original, más interesante que se ha hecho hasta ahora en la campaña electoral, porque va a un problema estructural fundamental del país, que es el de la altísima informalidad. Bueno, una última información, esta viene de Jorge León de Proinversión, quien señalara a propósito de una mesa que tuvimos anoche también sobre el tema de los decretos legislativos 01 y 02, mesa en la que Gonzalo Prialé y Manuel Pulgar Vidal en buena cuenta estuvieron de acuerdo en que sí, quizá sería conveniente que no se tuviese que postergar el estudio de impacto ambiental para los proyectos de hidroeléctricas. Ahí sí se requeriría
digamos, que estos estudios acompañen el proyecto desde el comienzo. Pues bien, me dice Jorge León que entre los 33 proyectos priorizados no hay ninguno que se refiera a hidroeléctrica, no hay ninguna hidroeléctrica, de modo tal que digamos, la necesidad de modificar los decretos de urgencia 01 y 02 por esa razón, pues ya no se justificaría. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con una nota de Renzo Macei, luego vamos a estar con Manuel Estela Milagros Maraví de Fuerza 2011, Manuel Estela de Solidaridad Nacional y Luis Taís de Perú Posible, para discutir acerca de la reforma del Estado, cuáles son las propuestas para reformar el Estado. Y finalmente vamos a estar con Álvaro Ríos, que es boliviano, consultor internacional, para hablar del fallido gasolinazo en Bolivia y del problema que se ha suscitado con la escasez de alimentos debido al control que hay ahí y la carestía, el incremento de los precios. Regresamos.